Tengan todos y todas. El objetivo de la clase de hoy es crear nuestra primera aplicación gráfica. Para crear nuestra primera aplicación gráfica, bueno, vamos a Visual Studio y nos vamos a ir acá a Nuevo Proyecto. Anteriormente hemos estado trabajando en aplicación de consola. En este caso vamos a hacer una aplicación de Windows Forms. Buenas noches, Diego. Seleccionamos una aplicación de Windows Forms y le damos un nombre. En este caso, si recuerdan, en la primera clase nosotros vimos una clase cuadrado. Esta clase cuadrado la desarrollamos en consola. Ahora vamos a utilizar la misma clase cuadrado que desarrollamos y lo vamos a hacer en interfaz gráfica. Cualquier consulta, no duden en preguntar. Le voy a poner G de gráfico, G cuadrado. Le voy a dar a aceptar. Y listo. Bueno, inicialmente vamos a ver que los controles se encuentran en una pestaña, por decirlo así, minimizada. Entonces debemos de hacer clic en ellos y hacer clic acá en este icono para que quede siempre visible. Si recuerdan, anteriormente en las aplicaciones de consola el archivo principal era un módulo. En este caso el archivo principal es un formulario. Ahora vamos a reutilizar la clase cuadrado que creamos anteriormente. Para poder agregar la clase cuadrado nos venimos acá al nombre del proyecto y hacemos clic derecho, agregar elemento existente. Y vamos a buscar el recurso que queremos agregar, que en este caso era nuestra clase cuadrado. Le damos a agregar y listo. Si yo le doy doble clic acá, en este momento tenemos la clase cuadrado que definimos en la clase anterior. ¿Dudas a este momento? Muy bien. Continuemos con el desarrollo entonces del ejercicio. En la tarea que les dejé la semana pasada, tenían que investigar acerca de los controles. Los controles son objetos. Cada uno de estos elementos que tenemos aquí en pantalla son objetos. Y como objetos tienen sus propiedades. Por ejemplo, vamos a arrastrar acá un elemento llamado label, que es una etiqueta. Y esta etiqueta le vamos a cambiar acá en la propiedad text, le vamos a poner un texto diferente. Por ejemplo, programa para calcular el área y perímetro de un cuadrado.
Carlos, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Verónica, Diego, Carlos, ¿me escuchan? Carlos, ¿me escuchas? Muy bien. Vamos a continuar con el desarrollo del ejemplo y vamos a poner otra etiqueta. Y esta etiqueta le vamos a poner, bueno, esto todavía no lo vamos a ver. Esta etiqueta, que es un objeto, nuevamente nos venimos a su propiedad text y vamos a cambiar su valor. Le vamos a poner, por ejemplo, muy bien, Carlos. Ingrese el valor del lado. Y vamos a utilizar un componente que se llama text. Veamos, textbox. Y tenemos nuestra cajita de texto. Esta cajita de texto es un objeto. Y acá vamos a buscar una propiedad llamada name. Es conveniente que el nombre siempre sea lo más representativo posible del objeto. En este caso le vamos a poner txt, por decir que es un textbox, lado. Vamos a crear un botón que de nombre le vamos a poner btn de button, calcular en el nombre del objeto, pero vamos a buscar la propiedad text que está en las primeras propiedades acá, y le vamos a poner calcular área y perímetro. Vamos a agarrar una etiqueta y le vamos a cambiar su propiedad de texto, área, vamos a poner acá una cajita de texto, vamos a poner acá perímetro, y vamos a agarrar otro elemento textbook. Sin embargo, primero le vamos a cambiar el valor de la propiedad name.
Y este le vamos a poner de nombre txt perímetro. Muy bien. ¿Dudas en este momento? Si se fijan, Carlos, ¿me escuchas? Excelente. Muy bien. Si se fijan en esta primera parte, lo que hemos hecho es dibujar nuestro formulario. Y los controles que hemos utilizado son un label, una etiqueta, textbox, una caja de texto y un botón. Ahora, cada uno de estos objetos tiene propiedades. Y observen lo siguiente. Un formulario de Visual Basic tiene dos archivos. Tiene el formulario tiene la parte de diseño y tiene la parte de el código. Ahora, en una de las preguntas que contestaron de la tarea anterior era ¿cuál es la relación, cuál es la diferencia que existe entre un objeto y un evento? ¿Alguna idea cuál es la relación? Excelente, Verónica, excelente, Carlos. Tal como ustedes lo han dicho, un evento es una acción de interacción con el usuario, ¿sí? Es una interacción con el usuario que recibe el objeto. Por ejemplo, este evento Textbox puede recibir un evento de escritura. Este Textbox, este botón, puede recibir un evento de clic. Entonces, voy a hacer doble clic acá sobre el botón y observen que me manda acá a la parte del código. Y vean lo que es. Dice, el formulario primero es una clase. Observen que es una clase. ¿Sí? Y acá tenemos un método. Es un método porque no retorna ningún valor. Por eso tiene la palabra reservada su. Y es de tipo privado. Listo. Ahorita lo vemos. Ok. Lo primero que vamos a hacer es hola Carlos, ¿me escuchas? Lo primero que vamos a hacer es definir la variable lado, la cual va a capturar el valor que se introduzca en la caja de texto. Y esta variable lado es de tipo entero. Por lo tanto, acá le vamos a poner dim lado como entero. Igual a 0, ¿verdad?
De hecho, lo podemos inicializar de una vez al valor que tenga nuestro objeto de texto, nuestro textbox. Aquí es muy importante el nombre que le ponemos. Acá a este objeto le pusimos txt lado. Entonces acá vamos a poner txt lado punto para acceder a una propiedad. Y la propiedad a la que vamos a acceder es text. Al poner este comando, yo le estoy diciendo a la variable lado le voy a asignar el contenido que tiene el objeto txt_lado en su propiedad text. Sin embargo, esta propiedad, como es un texto, es de tipo string. Para que no nos dé ningún error, debemos de convertirlo. Entonces vamos a utilizar acá una función int es convertir este texto en un entero. Ahora vamos a crear nuestra variable cuadrado. Y nuestra variable cuadrado va a ser de tipo cuadrado, que es la clase que recién importamos. Y vamos a ponerle new cuadrado y lo vamos, como tenemos dos constructores, un constructor vacío y otro constructor con argumento, vamos a utilizar el constructor con argumento y le vamos a pasar la variable lado que definimos acá arriba. Consultas en este momento. Si lo hacemos, lo vamos a hacer de la otra manera también para que lo veamos. Voy a terminar acá el ejemplo y luego lo hacemos inicializándolo a 0. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora que ya definimos nuestra clase, nuestro objeto cuadrado, vamos a hacer uso de los métodos analizadores. Y observen lo que vamos a hacer. Txt área en la propiedad text la vamos a igualar a el resultado de cuadrado área. Perdón, el punto y coma es mala costumbre de otros lenguajes de programación. Y txt perímetro.text lo vamos a igualar a cuadrado.perímetro. Muy bien. Vamos a guardar y vamos a ejecutar
nuestro formulario. Observen que ya tenemos acá nuestro formulario y ahora vamos a ingresar el valor del lado. Si el valor del lado es 5, esperamos que el área sea 5 por 5, 25. Y el perímetro sea 5 por 4, 20. ¿Ok? Es el resultado esperado. Pongámosle ahora 7. ¿Ok? Es el resultado esperado. Muy bien. ¿Dudas al respecto? Algo que no se comprenda. Ahora, para responder a la pregunta que planteaba Verónica anterior, vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir la variable como 0. Y en este caso lo que estamos haciendo es definición e inicialización de variables. Y voy a definir mi variable cuadrado utilizando el método constructor sin argumentos. El método constructor sin argumentos pues no define el valor del lado. Como no define el valor del lado, ahora se lo tenemos que definir. Ahora vamos acá a capturar valor del textbox txt lado. Y vamos a hacer lado va a ser igual a nuestro objeto txt lado en su propiedad text. Si se fijan, esta propiedad text lo que hace es devolvernos una cadena de texto. Pero como lo que necesitamos es un entero, vamos a utilizar una función que se llama cin, que lo que hace es convertir un string a entero. Y ahora vamos a la variable cuadrado, le vamos a configurar el valor de lado al objeto cuadrado. Vamos a hacer entonces cuadrado punto lado y le vamos a pasar el valor de la variable lado. No recuerdo cómo usar un property.
Definitivamente. Es muy importante. El properties full name, y aquí lo estamos configurando. Entonces solo deberíamos de ponerle, si entendimos correctamente, lado igual lado. Veamos. Listo. Cuadrado punto lado, que es la propiedad, va a ser igual a lado. Y ahora pues lo demás es lo mismo, ya que el property se encarga de configurar el valor de la propiedad. Y acá tenemos la salida del programa. Ok, vamos a guardar y vamos a compilar. Si todo es correcto, nos va a funcionar igual. 5. Y tenemos área 25, perímetro 20. 7. Tenemos área 49 y perímetro 28. Si usamos el método, en ambos casos estamos utilizando la clase cuadrado. La diferencia es que anteriormente estábamos utilizando el método constructor con los argumentos. Definitivamente que va a ser más rápido. Bueno, no más rápido porque el proceso es el mismo, sino que va a ser menos líneas de código que vamos a tener que digitar. ¿Dudas al respecto? Excelente. Muy bien, Carlos. Muy buena la observación. ¿Se comprende? Excelente. Muy bien. Hagamos un ejercicio más. Acá tengo una guía de ejercicios bastante sencillos. Vamos a resolver el número 4. Dice, un obrero necesita calcular, bueno, lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar a la hoja que siempre trabajamos cuando hacemos los ejercicios. Dice, un obrero necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera. Si trabaja 40 horas o menos, se le paga 4 horas por hora. Si trabaja más de 40 horas, se le pagará 4 por cada una de las primeras 40 y 6 por cada hora extra. Primero, identifiquemos la entrada. ¿Qué tenemos en la entrada? ¿Qué variable vamos a tener en la entrada? Muy bien, cantidad de horas trabajadas. Excelente. Entrada, cantidad de horas trabajadas. A la variable le voy a poner HT, horas trabajadas. Y de salida, ¿qué vamos a tener? El pago de las horas. Es correcto, el salario. Entonces acá vamos a poner acá
salario. Y la variable pues le vamos a llamar salario. Y quizás la vamos a manejar, el HT lo vamos a manejar en minúscula solo por facilidad. Ahora, ¿será que solamente necesitamos una variable HT? ¿O será que dentro del proceso hay alguna variable adicional que hemos identificado? La pregunta es, hemos identificado las horas trabajadas, que es nuestra variable de entrada. Hemos identificado salario como variable de salida. Pero, ¿será que son las únicas variables? ¿O es que en el proceso tenemos una variable adicional? Excelente. Las horas extras. Vamos a tener las horas extras, que va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo podemos calcular las horas extras? ¿Qué es lo que debemos sumar, Verónica? Claro que sí, vamos a usar una decisión. Ok, bueno, veamos acá. Claro que sí. Esa suma la vamos a hacer al final para calcular el salario. Pero vean esto. Las horas trabajadas menos 40, que se supone, ¿verdad?, que debería de ser lo normal que trabaja un obrero, nos da las horas extras. Y entonces, si las horas extras, ¿verdad? Acá, si las horas extras son menor o igual a 40, vamos a tener que el salario va a ser igual a las horas trabajadas por 4. Si las horas trabajadas son mayor que 40, vamos a tener que el salario va a ser igual a las primeras 40 horas van a ser pagadas a $4, más las horas extras van a ser pagadas a $6. ¿Se comprende? ¿Ok? Hagamos nuestro algoritmo. Tenemos entonces inicio. Vamos a inicializar. Ok, Carlos. Inicializar
HT, que son nuestras horas trabajadas. HT va a ser igual a 0. HE va a ser igual a 0. Salario va a ser igual a 0. Vamos a leer el valor de HT. Si HT es menor o igual a 40, entonces salario va a ser igual a las horas trabajadas por $4. Si no, va a ser las horas extras, va a ser igual a las horas trabajadas menos 40. Y el salario va a ser igual a 40 por 4, que son las 40 horas, las pagamos a $4, más las horas extras, las pagamos a 6. Fin del sí. Imprimir salario. ¿Ok? Ahora lo vamos a codificar. Vamos a ir a archivo, nuevo proyecto. Es una aplicación de Windows Form y le vamos a poner salario. Le damos a aceptar y listo. Lo primero que vamos a hacer es poner la etiqueta y le vamos a cambiar el nombre. Programa para calcular el salario de un obrero. Listo. Ahora vamos a poner otra etiqueta y acá le vamos a poner ingrese las horas trabajadas. Vamos a colocar un textbox. Todavía no vamos a ocupar esta parte de acá. Vamos a utilizar un botón. Y vamos a utilizar acá otro label. Mala maña, perdón, de darle doble clic. Vamos a cambiarle el nombre a salario. A pagar. Y vamos a poner otra cajita de texto. Para el salario. Ok. Le vamos a esta cajita, le vamos a poner el nombre de TXT horas.
El botón debería de llamarse calcular. TXT horas. El botón, en el nombre le vamos a poner BTN de botón, calcular. Y acá, a esta cajita le vamos a poner TXT salario. Ahora, el botón le vamos a poner, le vamos a cambiar el texto que tiene. Solamente para seguir un estándar de que identificar fácilmente que BTN es el botón, porque también pudiéramos tener otro objeto que también haga referencia a calcular. Observen lo siguiente, al dar doble clic tenemos acá un manejador. Este manejador lo que hace es decirle que en el evento clic, el evento es hacer clic sobre el botón. Y el manejador es la función que estamos definiendo. Y dentro de este manejador vamos a poner el código que queremos que se ejecute. Lo primero que vamos a poner acá es definición, inicializar variables. ¿Ok? Le vamos a poner dim ht como entero. Lo vamos a igualar a 0. Y esta es variable que indica las horas trabajadas. Dim he como entero. ¿Qué onda acá? Pues sí, ya me deja escribir. Variable que indica